Hola, hoy vamos a hablar sobre la reproducción de las bacterias. Vamos a empezar por la reproducción asexual. La reproducción asexual es el sistema más primitivo de reproducción, el primero en aparecer en el curso evolutivo y por lo tanto el más extendido. ¿Sabías que un equipo de científicos descubrió fósiles microscópicos con más de 3.400 millones de años de antigüedad? Eso en el noreste de Australia, un hallazgo que se trata de la evidencia más antigua de vida ya en la Tierra. Sí, se trata de las bacterias que atrapan el sulfuro para subsistir. Bueno, continuemos. Consideremos esto un sistema asexual, pues a partir de una célula original se originan dos endidos genéticamente idénticos entre sí, es decir, clones. La ventaja del primer sistema de reproducción asexual es su rapidez. Si una bacteria está viviendo en un ambiente adecuado, puede vivirse en unos 10 a 20 minutos y generar grandes poblaciones. Esto hace que en tan solo 16 horas puedan generarse 5.000 millones de bacterias. El método más habitual es la bipartición o fisión binaria, en la que a partir de una célula original resultan dos células aproximadamente iguales en tamaño y con la misma dotación genética, o sea, una copia de molécula ADN circular propia de la célula madre en cada una de ellas. Podemos considerar los siguientes pasos. Se inicia con la célula que ha aumentado en algo su tamaño. Luego se duplica su ADN. Las dos moléculas resultantes permanecen unidas en la membrana por sitios cercanos. La célula sintetiza los componentes fundamentales de la membrana, lípidos y proteínas, que se incorporan a la zona situada entre los dos puntos de unión de las moléculas de ADN. Por lo tanto, la célula se alarga especialmente en esa zona central, que separa los puntos de inserción del ADN. Aparece entonces a la mitad de la célula una invaginación de las envueltas externas que por estrangulación progresa y divide el citoplasma en dos partes. Al mismo tiempo, el nuevo material de la pared se deposita en la cara externa de la membrana. En poco tiempo, la célula habrá formado dos células hijas que serán clones, individuos genéticamente iguales. Afortunadamente, para las bacterias, la elevada frecuencia de mutación permite que se genere una cierta diversidad, lo que resulta fundamental para conseguir su extinción. Ahora vamos a hablar de la reproducción sexual. Las bacterias, en sentido estricto, no poseen mecanismos de reproducción sexual. No se forman gametos, ni estos se funcionan en un cigoto. Pero sin embargo, sí que tienen mecanismos de intercambio de genes que conllevan a la aparición de bacterias hijas, con características diferentes a las originales, lo que es una de las principales consecuencias de los procesos sexuales. Existen en los procariotas tres mecanismos principales de intercambio de genes. Conjugación. Se realiza a través de pequeños fragmentos de ADN circulares denominados plásmidos. Estos plásmidos de fertilidad se denominan comúnmente plásmidos F. Una bacteria con este plásmido F+ actuará como bacteria donadora. Las bacterias que no tienen este plásmido F actuarán como receptoras. El proceso más habitual de conjugación es la transferencia de ADN del plásmido de una célula F+ a una F. Esto ocurre a través de un pilo sexual de las células donadoras, que sirve para engancharse a las receptoras y tirar de ella para aproximarla. Luego se forma un puente citoplasmático entre las dos células. El ADN es plásmido F+, se replica y una copia se transfiere por el puente de la célula receptora. Después las células, que ahora las dos son donadoras, se separan. En algunas bacterias donadoras, el plásmido F puede integrarse en el genoma bacteriano. En este estado, el plásmido F continúa provocando la conjugación y al hacerlo puede arrastrar consigo una buena parte del cromosoma bacteriano y transferir genes de la bacteria donadora a la receptora. Transducción. El material genético de una bacteria es llevado hasta otra por medio de un virus que ataca bacterias, bacteriófago. Puesto que los virus se integran habitualmente en el cromosoma bacteriano, cuando éste se replica y pasa a otras bacterias, puede llevar fragmentos de ADN de la primera actuando como un vector de reproducción parasexual. Transformación. Este proceso es observado in vitro. Algunas especies bacterianas son capaces de introducir ADN presente en su medio extracelular e incorporarlo a su genoma. Se duda la importancia de este fenómeno in vitro, pues el ADN aislado fuera de un organismo es extraordinariamente raro en la naturaleza. Tiene importancia especialmente en los procesos de ingeniería genética.